Bienvenidos a una edición más de Camino a los Pinos. Esta noche, Julián Andrade y un servidor Lorenzo Lazo, tenemos la presencia del doctor Javier García Diego, que es el presidente del Colegio de México, para analizar la evolución histórica del Estado mexicano. Javier, bienvenido a Camino a los Pinos. Gracias por la invitación, Lorenzo, Julián, muchas gracias. Doctor, bienvenido. Gracias. Como es nuestra costumbre para iniciar el programa, vamos a iniciar, Julián, con la semblanza, el resumen profesional de nuestro invitado, el doctor Javier García Diego. Vamos a ver este trabajo realizado por Efecto TV para Camino a los Pinos. Camino a los Pinos recibe hoy a uno de los más importantes historiadores mexicanos, Javier García Diego, quien es además presidente del Colegio de México, una de las instituciones académicas más prestigiosas de México y América Latina. Javier García Diego posee una nutrida trayectoria académica. Es maestro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago y 2 veces doctor en Historia de México por el Colegio de México y en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. García Diego ha dedicado sus principales esfuerzos como historiador a la Revolución Mexicana, particularmente en sus aspectos políticos y culturales. Como docente ha impartido cursos en la UNAM, el ITAM y el propio Colegio de México. Javier García Diego ha sido también profesor visitante en Chicago, Florencia, Dublín y España. Entre sus libros más conocidos destacan los 8 volúmenes de Así fue la Revolución Mexicana, Rudos contra Científicos, Porfiristas eminentes, así como Cultura y Política en el México postrevolucionario. García Diego ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Desde septiembre de 2005, el doctor García Diego es presidente del Colegio de México. Conversamos hoy en Camino a los Pinos con el doctor Javier García Diego. Antes de entrar en materia y entrar en historia, me gustaría que comentáramos brevemente una anécdota también histórica. Justamente estaban ustedes grabando, Lorenzo, doctor, Camino a los Pinos, cuando les tocó uno de los temblores más fuertes de los últimos años en la Ciudad de México. Pues en efecto teníamos aquí a Javier García Diego invitado a Camino a los Pinos y estábamos grabando el programa exactamente en el momento que se llevó a cabo este fenómeno sísmico que México nunca está ajeno. Y si nos permiten, más que nada por la anécdota y por el momento que vivimos, vamos a compartir con ustedes esos minutos memorables del 20 de marzo a 7 grados Richter en Camino a los Pinos. No hay contrapesos para los diputados. El resultado tampoco fue especialmente bueno. Luego tenemos la Constitución, está temblando. Pues ahí quedó, en ese momento. Para la historia. Nuestro elemento de referencia fue el vaso de agua, el señor doctor García Diego, un servidor, pues con un estoicismo. Hay que decir que en ese momento no cualquiera se aguanta. Esos momentos son en los que uno se mide, ¿no? Bueno, yo creo que los mexicanos hemos aprendido a sobrellevar los temblores, ha mejorado muchísimo lo que llamamos protección civil, la conducta, la actitud de todos los que estábamos en este edificio fue realmente ejemplar, admirable. Y bueno, pues desgraciadamente no va a ser la última anécdota de estas en México. Vamos a tener muchas seguramente. Es parte de nuestra historia. Pero yo quiero unirme públicamente al reconocimiento que hay al equipo técnico de servicio, el personal de Efecto TV, que el desempeño individual de cada uno de ellos en el momento de desalojar el edificio, no obstante, se movió el edificio como pocas cosas se han movido últimamente en nuestra historia, fue de una civilidad, de una decencia y de una camaradería que va el reconocimiento a todo el equipo de Efecto TV por ese comportamiento, Julián, de decencia, de respaldo y de cuidado por sus semejantes. Sin duda, hemos avanzado en este tema de protección civil y en esos momentos es donde se nota que la historia sí enseña. Sí, sí.
Pues entrando en materia, Javier, el Estado mexicano, a partir de la independencia, crea bases fundamentales que vivimos hoy los mexicanos. Sí. A veces no nos gustan, pero son esas bases fundamentales institucionales de las cuales somos origen y somos evolución. Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir como historiador es, soy contrario a esos mexicanos que dicen que estamos igual que en el porfiriato, que el país no ha avanzado nada en materia política. No, si uno revisa la historia del México ya país independiente, el avance es considerable. Puede ser que no nos guste el derrotero que ha tomado el desarrollo del país o el ritmo al que se ha avanzado, pero definitivamente el avance en materia política es notable. Yo lo primero que tendría que decir es, conquistamos la independencia, pero no sabíamos qué país construir, qué tipo de país construir. Unos pensaban que lo ideal era la monarquía constitucional, otros dijeron no, una república federal, otros dijeron una república centralista. Sabemos que hubo quien apoyó la fórmula imperial. En fin, fue hasta 50 años después de conquistada la independencia que más o menos se logró un consenso y se dijo, bueno, el futuro de México debe ir por un Estado federal y una república democrática, representativa y popular. ¿Qué significaba eso? Muy sencillo, república, primero que todo, no gobernantes hereditarios. Democrática, que ninguno concentrara todas las decisiones políticas, que se iba a repartir en tres poderes, digamos, la conducción del país. Representativo, que nuestros gobernantes iban a ser electos, y popular, que no iba a haber restricciones para la participación de los mexicanos en las elecciones. Esto es un avance notable. Si lo vemos desde la perspectiva constitucional, y voy a limitarme a las tres principales constituciones de nuestra historia, a sabiendas de que hay otras. De hecho, el 20 de marzo pues era el día siguiente al bicentenario de la Constitución de Cádiz, cuyo impacto en México fue menor. Pero digamos que las principales constituciones, la de 1824, la de 1857 y 1917. La de 1824 crea una ingeniería política en las siguientes condiciones: presidente y vicepresidente. Pero el vicepresidente no era el compañero de fórmula del presidente, sino quien quedaba en segundo lugar. Pésima ingeniería, porque el resultado fue que ese segundo lugar, ese vicepresidente, se dedicó a ponerle obstáculos. Alentaba el golpismo, claro, Sí. Todos los principales problemas de esa primera mitad del siglo XIX, buena parte de esos problemas, es el vicepresidente en contra del presidente que le había ganado en materia electoral. En la Constitución de 57 se revisa ese error, se elimina al vicepresidente, pero también es un sistema unicameral, esto es, no hay Senado, es nada más presidente y Cámara de Diputados, con lo cual el resultado es que están todo el tiempo confrontados, ¿sí? Ejecutivo contra diputados. No había contrapesos, en fin. Para 1917 hay otro cambio constitucional importante, no hay vicepresidente, ¿sí? Que a lo mejor es una cuestión que habría que repensar, porque el presidente ahora carga con todos los problemas, con todos los enconos, con todos los reclamos. A lo mejor una figura vicepresidencial podría ayudar, pero en fin, no me desvío, vuelvo a la historia. En 1917, presidente ya es un país bicameral, Senado, Cámara de Diputados, entonces los contrapesos, los balances son mucho mayores. Yo creo que eso es parte de lo que la historia nos puede enseñar así en términos muy panorámicos. Pero esto ya nos permite pues entrar a la Constitución de 17 y al siglo XX mexicano, que es yo creo que lo que más nos interesa. El siglo XIX nos da una panorámica del experimento nacional en la construcción de un modelo de nación. Sí. Tenemos imperios, tenemos presidentes, tenemos presidentes que se mantienen, regresan, Santana va y viene de manga de clavo según se necesita, Juárez dura un buen tiempo en la presidencia y evidentemente se crean bases fundamentales del sistema político mexicano que se concentran hacia la figura del presidente de la República. Sí, aunque yo creo que una de las características del siglo XIX, sobre todo hasta que llega Juárez. Con Juárez ya se da un cambio apreciable y con Porfirio Díaz ni duda cabe. La primera mitad del siglo XIX tenemos presidentes débiles, ejecutivos débiles, y esto nos enseña una cosa muy sencilla, muy dramática.
un país con un ejecutivo débil es un país vulnerable. Perdimos la mitad del territorio, fuimos invadidos en varias ocasiones, el presidente era derrocado constantemente, rebeliones de manera permanente, en fin, creo que esa es la gran lección de la primera mitad del siglo XIX. No es bueno tener un ejecutivo débil, tampoco lo correcto es tener un autoritario, un dictador, no, tener un ejecutivo fuerte con sus contrapesos, con sus objetivos bien delimitados, pero con recursos para poder conducir algo tan complejo como es un país. Un liderazgo. Un liderazgo. Porque además yo considero que hay quien dice que hay hombres que hacen historia. Sí. Y en mi muy personal visión, es la historia la que está buscando la personalidad. Es la historia la que está buscando este retrato hablado de liderazgo, capacidad, oportunidad, necesidad. Sí. Y en ese sentido, quienes pudieron ser líderes en el siglo XIX, en la parte ya tardía, Juárez indudablemente, y luego Porfirio Díaz. Pues si nos permites, Javier, vamos a un corte, regresamos con ustedes en Camino a los Pinos en un instante y les recordamos nuestro correo de voz, nuestro Twitter y Facebook para seguir en contacto con ustedes en esta edición donde estamos analizando la evolución histórica del Estado mexicano. Regresamos.